Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor Presidente de la República. Buenas tardes, señor Presidente de la Cámara, de la Confederación de Cámaras del Uruguay. Buenas tardes para todos los compañeros del equipo de gobierno, a todas las cámaras presentes y al público en general. Muchas gracias a la Confederación de Cámaras por participar nuevamente en este panel. En la tarde de hoy, invitándonos a reflexionar sobre la mirada hacia el trabajo, la inserción internacional y la competitividad. Y entendemos que para ver dónde nos paramos hoy y cuál es la mirada que tenemos en estos temas tan relevantes, es importante recorrer el camino que el gobierno ha tenido en este año y medio. En ese sentido, si bien la pandemia irrumpió muy tempranamente cuando asumió el gobierno, inmediatamente la administración nunca perdió esa mirada de largo plazo. Además de atender las emergencias de la pandemia, es como que íbamos manejando en la ruta de noche y apareció un agujero, más que un agujero, creo que un cráter grande. Y más allá de que había que pasar esos obstáculos, se prendieron las luces largas. Y las luces largas estuvieron presentes desde el inicio y eso fue lo que nos permitió trabajar en una agenda de reforma de mediano plazo. O sea, creo que es importante que si hoy nos ubicamos en donde estamos y podemos tener esta mirada de largo plazo, es porque se trabajó en eso desde el inicio. Obviamente que hubo una pandemia que había que responder en lo coyuntural y obviamente que eso implicó recursos en lo sanitario, recursos para aquellos sectores más postergados y recursos en las empresas más complicadas, que como decía el presidente de la Confederación de Cámaras, la situación fue despareja obviamente, y esos recursos que se le dio a las empresas complicadas fue con un foco particular en las empresas más pequeñas, en las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el pulmón del sector productivo en nuestro país. Se dieron apoyos en lo social, en lo sanitario, en lo económico y particularmente, como digo, lo que tiene que ver con exoneraciones fiscales, con subsidios, con créditos en condiciones favorables, con créditos garantizados por el Estado, de manera que los problemas de liquidez no se convirtieran para estas empresas en problemas de solvencia. Se otorgaron nuevos instrumentos, como repasaba el ministro Mieres, que tiene que ver con facilidades para acceder a los seguros tradicionales de desempleo, pero también se otorgaron beneficios nuevos con mecanismos nuevos de seguro parcial, como repasaba el ministro Mieres. Y todo esto implicó recursos, implicó más gasto público. Y aquí me parece importante pararnos en entender que la respuesta a ese gasto público, los recursos para ese gasto público, surgieron de una mayor eficiencia del gobierno. Aquí hay un quiebre fundamental con la política económica que se realizaba en el pasado. Aquí hay un quiebre fundamental que tiene justamente como foco la competitividad de todas las empresas. No se respondió con la lógica anterior de se necesitan más recursos, se suben impuestos. Eso es un quiebre muy importante. Quizás como no pasó y no vemos el contrafactual, no nos damos cuenta. Pero aquí había un compromiso del gobierno de no asumir los impuestos y aunque la situación no fue la planeada y aunque la fragilidad fiscal era importante, se optó por este camino distinto de tener mayor eficiencia en el gasto público y poder dar esa respuesta que en definitiva es lo que nos da mayor apoyo a las empresas y nos coloca en este camino virtuoso de más inversión, más crecimiento, más empleo, que de alguna manera es lo que mostraba el video al inicio, el Alberto, el Rosa, todas estas personas involucradas. Bueno, la apuesta y el quiebre en la política económica es justamente con ese enfoque y para esas personas.
Si pensamos en el camino recorrido hasta ahora, no podemos ignorar lo que fue el plan de vacunación. Yo diría que hoy el plan de vacunación constituye uno de los temas más importantes en materia de política económica, no solamente en materia de política sanitaria. Y el proceso de vacunación implicó no solamente contar con los recursos, como decía recién, más gastos, pero implicó negociar, como se hizo desde la presidencia, implicó una logística muy desafiante, como se hizo desde el Ministerio de Salud Pública, implicó ni más ni menos que el querer de todos los uruguayos, o de buena parte, un porcentaje muy importante de los uruguayos, de acceder a esas vacunas, y eso es algo muy importante, y como siempre digo, no pierdo la oportunidad de invitar a los uruguayos a que continúen en este proceso de vacunación, porque es el proceso de vacunación lo que nos va a ubicar cada vez más cerca de una situación de normalización de actividades. Y este camino recorrido, el proceso de vacunación, estas políticas económicas, nos dan la base en donde nos paramos hoy y nos permite tener ya hoy medidas auspiciosas en términos de inversión, en términos de empleo, en términos de poder seguir adelante con las reformas estructurales. Hoy, como decía, tenemos señales alentadoras que nos hacen pensar que el crecimiento se está consolidando y que el país este año va a crecer en el entorno del 3,5%. Simplemente para dar dos señales concretas que ya fueron mencionadas por el panel, tenemos en materia de inversión, que es una de las apuestas grandes para este círculo virtuoso de invertir, crecer y dar más empleo. Si consideramos los proyectos presentados a través de la Comisión de Promoción de Inversiones, de los proyectos presentados a través de la promoción de vivienda social, y miro a la ministra de Vivienda aquí presente, y los proyectos presentados a través del decreto que da incentivos a las construcciones de gran porte, al 31 de agosto teníamos presentado 2.900 millones de dólares en proyectos que tienen que materializarse, es cierto, pero eso auguria que estamos en un buen camino. En materia de empleo, el ministro Mieres mencionaba algunos datos y particularmente es lo que surgieron en el día de hoy. Agrego que esta semana, cuando el equipo económico estuvo en la comisión del Senado para presentar la rendición de cuentas, ahí actualizamos la estimación de empleo, somos más optimistas con el empleo que se puede generar en el país este año, y pasamos de una estimación de 37.800 puestos de trabajo a estar hoy estimando una creación de 45.000 puestos de trabajo para este año en el Uruguay. Quisiera ahora sí rápidamente repasar la agenda de reformas estructurales. Muchos temas ya han sido presentados por los colegas en el panel. Empiezo por un punto importante que el presidente de la Confederación de Cámaras decía al inicio y que era uno de los desafíos que teníamos por delante y que se refiere a la nueva institucionalidad fiscal. Esto no es ni más ni menos que cuidar el dinero de todos los uruguayos, no es ni más ni menos lo que está detrás de este cambio sustantivo en materia de política económica, que no es gasto más y para eso aumento impuestos, sino que es limito mi conducta para que ser lo más eficiente posible. Esta institucionalidad fiscal fue presentada en la Ley de Urgente Consideración, está en el presupuesto nacional y tenemos conformados recientemente y vamos a anunciar los integrantes de dos comités externos, que es el Consejo Fiscal Asesor y el Comité de Expertos. Así que próximamente vamos a estar anunciando los nombres. Venimos trabajando en ese sentido y esto es lo que nos va a dar la base para la sostenibilidad fiscal, en definitiva, ese cuidado de los recursos de todos. La reforma previsional ya fue abordada por el director de OPP.
como decía el director, no se trata simplemente de una sostenibilidad financiera, sino que sobre todo es un tema de justicia intergeneracional que se está abordando en este comité de expertos que está dando sus pasos en forma prevista y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lidera. En lo que se refiere al mercado de combustibles, que también fue comentado por el presidente de la Confederación de Cámaras, estamos en proceso de una reforma en el mercado de combustibles. Como toda reforma, los resultados no son inmediatos, tenemos que esperarlos, pero sí lo que está claro es que este nuevo instrumento es transparente, no hay discrecionalidad con la fijación de tarifas y tenemos la seguridad que cuando el precio internacional del crudo baje, las tarifas en Uruguay van a bajar y esto es algo que lo podemos calcular y se puede seguir fácilmente por cualquiera. En materia de mercado de valores, este año el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el Banco Central, relanzó la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, un hito sumamente importante porque es fundamental que las empresas y sobre todo las más pequeñas tengan un financiamiento adecuado y ajustado a las características del emprendimiento. Acá no hay una talla única para todos, sino que hay que trabajar a medida y facilitar el acceso del financiamiento para las empresas. En materia laboral, el ministro de Trabajo mencionó muchos elementos, simplemente mencionar, volver a destacar que el foco en estos 18 meses ha estado puesto en el empleo, en la recuperación de los puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia, pero más allá de eso, como decía el ministro Mieres, necesitamos más puestos de trabajo y ese es el principal desafío en materia de política económica. La octava ronda salarial se hizo en un marco de mucha incertidumbre por un único año. Estamos en este momento trabajando sobre los lineamientos de la novena ronda salarial y nuevamente los tres actores que nos sentamos en la mesa, Poder Ejecutivo, empresarios y trabajadores, tenemos nuevamente el foco puesto en el empleo. Quisiera también destacar algo que creo constituye un hito histórico en materia de planteo de lineamientos en las rondas salariales, que es la división en los sectores más afectados por la pandemia y el resto de los sectores, y a su vez dentro del resto de los sectores se hace una división y se trata distinto a las microempresas de las medianas y pequeñas empresas. Esto es algo que con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hemos trabajado mucho, nos parecía fundamental un tratamiento distinto para las empresas que tienen distintas características. Finalmente, comentarles que también en la agenda de reformas estamos abordando el tema ambiental desde la política económica. La ley de presupuesto incorpora el concepto del ambiente como parte del diseño de la política económica y de la política fiscal en particular. La rendición de cuentas que está actualmente en el Parlamento tiene una propuesta que ya recibió media sanción de la creación de parte del IMESI a las naftas se transforma en un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono. Con esta mirada de que si tenemos mejores combustibles, sí se recauda menos, pero ese es el incentivo que tenemos que tener para tener un mayor cuidado ambiental. Y en esta materia, quizás el tema que es de los que más me entusiasma en lo ambiental relacionado con lo económico, quisiera destacar un trabajo conjunto con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Industria, que es el trabajo en el diseño de un bono soberano verde, un bono que esté atado, sus indicadores, su tasa de interés esté atada a indicadores ambientales que tengan reconocimiento internacional.
Es algo que hasta el momento ningún soberano lo ha hecho. Sí tenemos otros bonos verdes que hemos visto, pero nos parece que es algo muy interesante que estamos explorando conjuntamente con otros ministerios, y miro al ministro Matos aquí presente. El último punto de la agenda, pero que ya ha sido abordado, es el de la inserción internacional. El canciller fue bien claro en cómo se está moviendo Uruguay dentro de esta marca Mercosur que valorizamos, reivindicamos y a cual nos honra mucho pertenecer. Uruguay ha dado pasos concretos para conversar con terceros en busca nuevamente de una mayor competitividad, que es lo que va a llegar al bienestar de todos los uruguayos. Esta semana el presidente de la República anunciaba la respuesta formal del gobierno chino para avanzar en un estudio de prefactibilidad, y creo que es importante entender que esto no solamente implica beneficios para los productos que hoy vendemos a China, implica beneficios para más bienes, implica beneficios para servicios y va mucho más allá del comercio. Implica beneficios en términos de inversión, en términos de absorción de tecnología, de intercambio cultural, etcétera. Es algo que va a implicar un impacto positivo, un mayor crecimiento para todo el país. Pero quisiera ponerle el énfasis más allá de China en una mirada hacia Asia más integral, que se está trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Además de los aspectos comerciales, Uruguay desde el año pasado es miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, uno de los bancos más importantes en materia de desarrollo en la zona asiática. Y la semana pasada anunciábamos que Uruguay pasaba a ser miembro pleno del nuevo Banco de Desarrollo, también también ubicado en Asia, en China concretamente, y conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de los países BRICS. Uruguay forma parte de este multilateral por invitación de Brasil y con el objetivo de tener una mirada más profunda en la región, de integrarnos comercialmente y también financieramente de forma más estrecha con la región. Y finalmente, en esta mirada hacia Asia, quisiera destacar que en la noche de ayer el Ministerio de Economía y Finanzas comenzó a tener una serie de reuniones virtuales con inversores japoneses con el objetivo de emitir un bono samurái, es decir, un bono en yenes en el mercado japonés. Hace 10 años que Uruguay no emitía en el mercado japonés, y estamos mirando con mucha expectativa el avance de estas conversaciones. Recordemos que en este mes se celebran los 100 años del relacionamiento de Uruguay con Japón. Nos parecía que era una buena oportunidad para afianzar esos lazos con Asia en particular, en general con Japón en particular. En síntesis, nos parecía bueno recorrer el camino, repasar juntos el camino recorrido. Si hoy podemos pararnos en donde estamos, si hoy podemos mostrar señales auspiciosas y si podemos tener esta mirada en las reformas estructurales pendientes, no es por casualidad, sino que es porque desde el día 1 el gobierno puso esas luces largas, marcando un rumbo firme con el objetivo de mejorar el bienestar de todos los uruguayos. Muchas gracias.